Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Iniciamos hoy la penúltima actividad de estas jornadas organizadas por el Ateneo, por el Colegio de Arquitectos de Granada, por el Departamento de Expresión Gráfica, Arquitectónica y la Ingeniería y por la Cátedra de Arquitectura y Urbanismo del Centro de Cultura Contemporánea La Madraza. Hemos celebrado para glosar la figura de Leopoldo Torres Balbás a propósito del centenario de su llegada a Granada. Normalmente los centenarios sirven para recuperar la memoria de devastadores olvidos y silencio, en muchos casos, y además ofrecen una perspectiva adecuada. Un centenario es el margen suficiente para poder analizar una figura con la suficiente distancia, perspectiva y, por tanto, objetividad e imparcialidad. He recordado estos días, y ahora lo recordaba con uno de los ponentes, que en 1989 se publicó el simbólico número 25 de Cuadernos de la Alhambra a propósito del centenario del nacimiento de Leopoldo Torres Balbás y que recogía un ciclo de conferencias que se celebró en esta misma sala y en el Colegio de Arquitectos de la Gran Vía y además una exposición en la cripta del Palacio de Carlos V. En esa publicación se venía a glosar todas las conferencias que formaron parte de ese ciclo y realmente la distancia temporal entre aquel ciclo y hoy es lo que nos reúne aquí. Los 35 años que han pasado es la edad que tenía Leopoldo Torres Balbás cuando llegó a la Alhambra, a aquella Alhambra. En esa publicación, Emilio García Gómez, que intervino, dijo que la muerte de Torres Balbás no me ha consolado todavía, ni creo que me consolaré mientras viva. Y Torres Balbás murió en 1960, habían pasado 28, 29 años y todavía tenía esa especie de proximidad intelectual, esa especie de débito afectivo con Torres Balbás. Torres Balbás dijo, como ya se ha insistido en este ciclo, cada viejo edificio presenta un problema diferente y debe ser tratado de manera distinta. Cada aposento de la Alhambra presenta nuevos problemas que deben ser resueltos para cada caso particular. Eclecticismo y elasticidad. Tal creemos que ha sido nuestra fórmula dentro de un criterio radical de conservación. Esta última mesa redonda tiene el título Aportaciones innovadoras de Leopoldo Torres Balbás en la cultura de la restauración del patrimonio arquitectónico y su impacto cultural en Granada. Y cuenta con la presencia destacada de tres compañeros, tres estudiosos en general, pero también de la obra de Torres Balbás, que nos van a ofrecer distintas caras de este prisma tan complejo, tan caleidoscópico de la figura de Leopoldo Torres Balbás. Empezamos con Fernando Acale. Fernando Acale es doctor arquitecto en 2015 por la Universidad de Granada con la tesis titulada Metodología para el análisis histórico constructivo en edificios granadinos. Desde 2010 imparte docencia en el máster de rehabilitación, restauración y gestión integral del patrimonio construido y de las construcciones existentes de la Universidad del País Vasco. Y desde 2016 en el máster de rehabilitación arquitectónica de la Universidad de Granada, donde es miembro habitual de los tribunales de fin de máster. Ha impartido numerosos cursos, charlas, conferencias, destacando su participación como profesor invitado en los talleres de restauración arquitectónica y urbana de la Universidad Internacional de Andalucía entre 2004 y 2010. Más recientemente ha participado en los cursos de doctorado del Politécnico de Turín. Mantiene básicamente dos líneas de investigación prioritarias, una dedicada al análisis de la transformación urbana de la ciudad de Granada y otra relativa al análisis de la evolución histórico-constructiva de la arquitectura. Respecto a la primera, Análisis Urbano de Granada, publicó en 2005 un libro titulado Plazas y Paseos de Granada. Y con respecto a la segunda, ha hecho estudios de la evolución constructiva de numerosos edificios granadinos, numerosos trabajos de investigación, entre los que destacan el Hospital Real, el Hospital de San Juan de Dios, el Hospital Militar, el Cuarto Real de Santo Domingo, Torre Bermeja, la Iglesia de San Juan de los Reyes, la Iglesia de San Nicolás o el Convento de San Francisco Casa Grande. Como tiene tiempo libre, pues también tiene estudio propio, estudio profesional y como proyectista su trabajo está fundamentalmente vinculado al patrimonio. Ha sido coordinador del plan director del Hospital de San Juan de Dios y responsable de su restauración desde 2006 hasta la actualidad y es autor del proyecto de restauración de los baños árabes de la Zubia, de la antigua prisión eclesiástica, de la Casa de la Tercia y de varios palacios y casas moriscas, entre ellas la Casa Yanguas. Fernando, gracias por tu presencia aquí, cuando quieras. Gracias, Ricardo. No esperaba una presentación tan extensa. Me ha cogido la traición.
Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Ateneo, a la Universidad y al Colegio de Arquitectos la invitación para poder estar en esta jornada. La verdad es que cuando me lo plantearon me hizo muchísima ilusión. Bueno, pues porque Torres Balbás es un personaje, una personalidad que me acompaña en mi vida profesional desde hace bastante años y en la cual, bueno, pues tengo la obligación de intentar aprender diariamente de toda su enseñanza y de su forma de intervenir en el patrimonio. Bien, bueno, yo tengo la suerte además de poder descubrirle la figura de Torres Balbás a mis alumnos, tanto aquí en Granada, bueno, los de San Sebastián es que no les suena de nada, pero incluso muchos de los arquitectos que pasan por nosotros aquí en Granada desconocen por completo la figura de Torres Balbás, y es un privilegio para mí poderles abrir los ojos, mostrarles la figura, el personaje, su obra, visitar la Alhambra con ellos y poder aprender cada año algo más de toda la ingente obra que él dejó aquí en esta ciudad. Bien, yo voy a tratar sobre las aportaciones innovadoras de Leopoldo Torres Balbás en la restauración de la Alhambra. ¿Vale? ¿Hay alguna cosa más que se pueda contar sobre él? Bueno, espero poder descubriros al menos alguna imagen, alguna fotografía que no hayáis podido ver nunca, ¿no? Bien, voy a empezar haciendo una pequeña introducción, sabiendo que iba a ser el primero en intervenir. Y, bueno, en primer lugar quisiera comentar que la restauración arquitectónica es una especialidad de la práctica de la arquitectura que consiste básicamente en la recuperación y puesta en valor de los edificios históricos. Un edificio que sobrevive a varias generaciones, necesariamente, tendrá que ser intervenido por cuestiones de conservación o por adaptaciones a los distintos usos y usuarios. Desde muy antiguos los edificios se reutilizan, por consiguiente, desde muy antiguos los edificios se restauran. Ahora bien, a lo largo del siglo XIX, la metodología de la restauración se presta a diferentes interpretaciones, dando lugar a distintas teorías. Todas ellas tienen un marco teórico que en mayor o menor medida tienen posteriormente un reflejo en la práctica de la intervención sobre los edificios. Entre ellas destaca la promulgada por Viollet-le-Duc, quien aboga por la restauración de estilo con la recuperación de los edificios, recreando una imagen ideal, a pesar de que nunca hubiesen sido así, ¿verdad? Introduciendo de esta forma la capacidad inventiva del restaurador en la recuperación de los monumentos. Viollet y la restauración científica utilizan criterios antagónicos. La corriente iniciada por el francés resultó ser mucho más efectista que lo que sería la restauración científica y se impuso en el panorama europeo, llegando a calar profundamente aquí en la ciudad de Granada e influenciando de una forma determinante a los restauradores de la Alhambra durante la segunda mitad del siglo XIX, periodo en el que la Alhambra se empieza a llenar de una serie de elementos que le son ajenos, pero bueno, generan esa escenografía romántica, alambrista, con cupulitas, ¿no? Torres y pequeñas almenillas. Por suerte, la restauración científica adquirió un impulso importante gracias a los italianos, a Camillo Boito y a su discípulo Gustavo Giovannoni. Y en España, el abanderado de la restauración científica fue Leopoldo Torres Balbás, quien pudo practicar sus conocimientos a lo largo de los 13 años. Disculpad que no voy pasando las imágenes. Quien pudo practicar sus conocimientos a lo largo de los 13 años en que fue conservador de la Alhambra. Torres Balbás puso en práctica la teoría de la restauración científica y lo hizo tan bien que hoy en día teoría y arquitecto forman un todo indisociable. Por eso es tan trascendental la figura de Torres Balbás y porque además su banco de experimentación fue la Alhambra, nada más y nada menos. Un conjunto monumental del que se hizo cargo apenas sin ninguna experiencia previa, pero con un vasto conocimiento teórico. Paralelamente a la evolución de las distintas teorías, se encuentra la consideración de la utilización en las restauraciones de los nuevos materiales y técnicas constructivas. La aplicación de la tecnología en la restauración fue aceptada desde el principio por todos los arquitectos restauradores. Viollet-le-Duc defendió el uso de la estructura metálica frente a la madera en sus restauraciones, ya que se trataba de un material más duradero y más incombustible. Camillo Boito también defendía el empleo de todos los medios al alcance para salvar los edificios de la ruina. Evidentemente, la aparición del hormigón y el empleo
del cemento se convierten en algo habitual en las obras de consolidación y reparación de monumentos desde finales del siglo XIX. Las reconstrucciones del campanile de San Marco en Venecia en 1912 y la del Palacio de Cnossos en Creta en 1925 se hacen empleando estos materiales, y ante la proliferación de estas técnicas surge una cierta inquietud ante los límites de su empleo en las restauraciones. Bien, en la Conferencia Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos organizada en Atenas, que tuvo como consecuencia la redacción de la famosa Carta de Atenas, el uso del hormigón armado fue uno de los elementos que más debates suscitó. El propio Torres Balbás formó parte de la delegación española y en ella expuso sus principios de la restauración monumental. Como solución, se llegó al acuerdo de aprobar el empleo juicioso de todos los recursos de la técnica moderna, muy especialmente del cemento armado, aunque matizaba que estos medios de refuerzo debían ser disimulados para no alterar el aspecto y el carácter del edificio a restaurar. Bien, Leopoldo Torres Balbás se hizo cargo de la conservación de la Alhambra 8 años antes de la celebración de la Conferencia de Atenas y durante este tiempo utilizó las técnicas y materiales de su tiempo, tratando siempre de ocultarlos para que no interfiriera en la imagen del edificio restaurado. La Alhambra había mantenido un plan de obra desde mediados del siglo XIX, sujeto a diferentes impulsos, siguiendo los principios de la restauración de estilo. Los arquitectos restauradores, especialmente Rafael Contreras, se empeñaron en que la Alhambra tuviera la imagen que le correspondía tener, aunque esto supusiera una distorsión de la realidad histórica del monumento. Posteriormente, entre 1907 y 1923, Modesto Cendolla asumió la dirección de los trabajos, centrando su labor en la excavación de amplias zonas en busca de nuevos descubrimientos y desatendiendo algunas partes del monumento en acusado estado de ruina. Esta situación hizo que el Ministerio nombrara a Ricardo Velázquez Bosco para que realizara entre 1917 y 1920 un plan general de restauración y asumiera así las riendas de la Alhambra. Bien, nunca antes había tenido la Alhambra un plan de restauración global redactado en base a las necesidades del monumento desde un punto de vista de la conservación rigurosa y respetuosa. Velázquez Bosco, con una amplia trayectoria en la restauración monumental, diseñó una hoja de ruta de la restauración del monumento y determinó, sobre todo, eso es muy importante, una serie de obras de emergencia que pudo desarrollar en parte y en ocasiones auxiliados por los arquitectos Modesto Cendolla y Fernando Wilhelmi. El fallecimiento en 1923 de Velázquez Bosco propició el nombramiento de Torres Balbás al frente del monumento, quien retomó el relevo adoptando las directrices del plan de conservación. En las intervenciones desarrolladas al frente del monumento se trasluce una importante limitación económica que le obliga a planificar los proyectos por fases. Es decir, no hay dinero para hacer una intervención completa, pero sí se desarrolla una primera intervención, un primer proyecto donde se atiende a la consolidación y a la estabilidad del edificio o de la parte del monumento en la que se está interviniendo, y luego vendrá un proyecto posterior, que ya no corre tanta prisa, donde se procederán a realizar las terminaciones. Eso hace que Torres Balbás intervenga sobre los edificios a lo largo del tiempo, una cosa que creo que también es bastante positiva. Eclecticismo y elasticidad es el lema que mejor define su obra, en tanto en cuanto existe una búsqueda permanente por flexibilizar la intervención de restauración, ajustándola a los condicionantes estéticos, constructivos, históricos y económicos. Bien, la ingente cantidad de obras realizadas durante estos 13 años de servicio al frente de la Alhambra tuvo que ser gestionada con una gran mesura por parte del arquitecto, que empleaba normalmente en sus intervenciones materiales tradicionales como cales, madera y ladrillo. No obstante, siguiendo su defensa por la utilización de materiales modernos, empleó de forma sistemática el cemento en las fábricas de ladrillo y todo tipo de elementos metálicos para reforzar las estructuras. Con el paso de los años empleará también el hormigón armado. Primero, el hormigón en masa para rellenar oquedades y posteriormente para solucionar forjados y otros elementos estructurales. Bien, pasaré a continuación a mostraros o a mostrar algunas obras que destacan en el empleo de estos materiales por parte de Torres Balbás. La primera de ellas es la intervención en la Torre del Cubo en 1929. En 1929 interviene en este lugar con un proyecto titulado Forjado de suelo y escalera en el Cubo de la Alhambra. La documentación del proyecto es escasa
Y la intervención consiste básicamente en construir una plataforma sobre vigas de hormigón armado a una altura conveniente. Esta actuación, aunque de escasa relevancia formal y material, perseguía el objetivo de posibilitar que el visitante pudiera subir a esa plataforma y pudiera contemplar esas vistas extraordinarias. Pero lo más significativo es el empleo por primera vez en la Alhambra del hormigón armado como elemento estructural. Por aquel entonces, Torres Balbás había establecido comunicación con el estudio madrileño de ingeniería de Valentín Valonrat, considerado como uno de los mayores expertos en el diseño y ejecución en hormigón armado del país. Valonrat había patentado en 1925 un sistema de forjado de hormigón in situ y Torres Balbás le había pedido su colaboración en el diseño de los forjados del Palacio de Carlos V. Como curiosidad, el plano del forjado de la Torre del Cubo no era más que uno de los planos elaborados por Valonrat para el Palacio de Carlos V, al que Torres Balbás le cambió el nombre, lo redelineó y con el objeto de ponerlo en práctica de una forma experimental y comprobar así los pormenores de su ejecución. Ahí pueden ver los dos planos, el plano de Valonrat y el plano que utiliza Torres Balbás, que son idénticos, con los mismos armados, exactamente igual. Bien, el forjado consistía en una losa soportada por una gran viga central de 70 centímetros de canto, de cuyo centro partían radialmente otras 4 vigas de 40 centímetros. Al ejecutarse esta obra unos meses antes que la del Palacio de Carlos V, pudo experimentar en ella con la puesta en obra de los forjados de hormigón, el montaje de los encofrados, su dosificación, constituyendo una novedad hasta ahora desconocida en el monumento. No existe ninguna información en el expediente relativa a la subcontratación de los trabajos de hormigonado y dirección de los mismos, por lo que tuvo que estar supervisado por el propio Torres Balbás. Yo creo que la experiencia no tuvo que ser buena y ya para el Palacio de Carlos V dejó la ejecución de los forjados en manos del propio Valonrat. Bien. El Palacio de Carlos V llegó inconcluso y sin uso hasta principios del siglo XX. La inutilización de un edificio tan importante motivó que Velázquez Bosco lo incluyera dentro del plan de rehabilitación, donde establecía la necesidad de construir los forjados de las plantas intermedias, así como las cubiertas, utilizando para ello, proponía Velázquez Bosco, vigas de hierro y forjados de bovedilla de ladrillo. Como consecuencia directa de este plan, Modesto Cendolla y Fernando Wilhelmi redactaron los proyectos de intervención de los sectores sureste y suroeste, ejecutando la obra del recién nombrado Torres Balbás en 1924, siguiendo las indicaciones previstas en estos proyectos. Bien, tras la realización de estos trabajos, Torres Balbás interrumpió la obra en el Palacio de Carlos V hasta 1929, aplicando el sentido común y el planteamiento lógico de acudir en primer lugar a resolver las cuestiones urgentes del monumento, y la cubrición y terminación del palacio no era una de ellas precisamente. Torres Balbás se enfrenta a la restauración del Palacio de Carlos V desde una perspectiva completamente diferente y con una metodología distinta a la aplicada en los palacios nazaríes. Frente a los trabajos de consolidación aplicados en otras partes del monumento, se plantea este proyecto como un trabajo de terminación de un edificio abandonado, sin interés arqueológico, según dice, donde persigue alcanzar una imagen de edificio terminado, aunque esto suponga el empleo de reproducciones de elementos. Esta estrategia de proyecto contraviene completamente los principios practicados hasta el momento, donde evita, sobre todas las cosas, crear un falso histórico, las reproducciones. Esto es algo que, luego en la obra no sabemos ya si también por la capacidad o la cantidad de trabajo que fue acaparando, sobre todo a partir del año 31, con su nombramiento como catedrático en la Escuela de Madrid, si vemos que esa radicalidad, ¿no?, en los planteamientos se diluye un poco, y en algunos casos, incluso en la restauración de la Casa del Chapiz, pues se hacen algunas reproducciones de algunos elementos en madera. De todas formas, él lo deja todo documentado, que es una de los principios en los que se basa su planteamiento, documentar todo muy bien para que en el futuro todo el mundo sepa a qué fase corresponde cada cosa. Bien, respecto a la introducción de técnicas constructivas modernas, sustituye la cubierta inclinada de zinc propuesta por Velázquez Bosco
por una terraza a la catalana de suaves pendientes, de tal forma que la cubierta no distorsione el peso visual de las fachadas exteriores del edificio. Respecto a los forjados del edificio, plantea la utilización de vigas y losas de hormigón. Para la construcción de los techos decorativos dejará anclajes ocultos en las losas, utilizando diseños renacentistas ejecutados con la técnica del vaciado de escayola y de cemento, que posteriormente serían pintados con aceite y patinados imitando madera vieja. La obra concluye en agosto de 1935, a falta de ejecutar la cubierta de la galería de la planta alta y la de la capilla octogonal, que serán asumidas por los arquitectos sucesores, ¿no? La experiencia en el hormigonado del forjado de la Torre del Cubo llevó a plantear, en este caso, la subcontratación de los trabajos, y para la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, Torres Balbás contó con el asesoramiento de Valonrat, quien también se ocupó de la puesta en obra, designando a un ingeniero de su equipo al frente de las mismas. Bien, pasamos a otra obra. La obra de la cubierta de Comares es sin duda la más conocida por su singularidad. La explosión del polvorín de la carrera del Darro en 1590 causó daños importantes en la torre que no fueron atendidos a tiempo y que se vieron agravados en el siglo XVII, además con la apertura de una serie de huecos nuevos en la planta sótano. Con objeto de aligerar el peso de la cubierta, la bóveda esquifada de ladrillo fue demolida y se sustituyó en este momento por una cubierta de vigas de madera. Eran unas vigas que descansaban sobre un durmiente y que generaban pues una serie de patologías importantes porque no era una cubierta atirantada, con lo cual los muros se empezaron a abrir y además estaban metiendo en el interior del edificio, justo encima del techo de Comares, las aguas de lluvia. Bien, Leopoldo Torres Balbás se enfrenta a este sector de la Alhambra desde un principio, pero su buen estado de conservación en relación con otras partes del monumento le hizo retrasar esta intervención. De todos los proyectos realizados, realiza 7 en total en el ámbito del palacio, nos centraremos en los 2 últimos, fechados en 1931 y 1932, que son los que afectan a la Torre de Comares, correspondiéndose con el proyecto de reparación general y el segundo proyecto que siempre hacía de obras complementarias. Bien, en 1931 proyecta la demolición de la cubierta y en su lugar construye un forjado mixto de hormigón y vigas metálicas que le permitirá recuperar el volumen original de la torre, a pesar de ser una de las intervenciones más significativas de Torres Balbás como conservador de la Alhambra. Resulta interesante comprobar cómo no existen apenas alusiones a estos trabajos en el diario de obras. Tan solo aparece una escueta referencia, el 6 de mayo de 1931, donde se indica que empezó la reparación de la azotea y cubierta de la Torre de Comares, terminada algunos días después, macizando las grandes grietas de las bóvedas pequeñas de planta alta y todas las de la escalera, reparando la solería de la plataforma de la torre y la cubierta. Y no se dice nada más. Tenemos los planos y tenemos lo que hizo. Bien, previamente a la ejecución de la nueva cubierta se repararon los paramentos interiores y exteriores, quitando los emparchados y los elementos disgregados de la fábrica mixta de hormigón de cal y ladrillo con que estaban ejecutados los muros de la torre, sustituyéndolos por un buen hormigón de excelente arena y rico en cemento. Torres Balbás utilizaba el cemento, hoy es un material totalmente prohibido en las restauraciones, ¿verdad? Pero era el material que se utilizaba en la época y tenía muchísimas virtudes. Bien, estos elementos, estos refuerzos de cemento, de hormigón que él elaboraba, los trababa la fábrica antigua con largos clavos enlazados entre sí con alambre. En las partes reconstruidas de los muros exteriores proponía disimular el cemento con una especie de pátina que imitase el color de la cal terrosa con que estaban hechos los muros originales. Bien, la solución estructural diseñada por Torres Balbás consistía en la colocación de una gran viga metálica de 88 centímetros de canto, roblonada para poder ser ejecutada in situ, debido a la dificultad del montaje, de 12,30 metros de longitud, apoyándose en los muros de oriente a poniente, que eran los que tenían mayor espesor. Apeadas en la jácena central se colocarían 11 viguetas de doble T de 22 centímetros de canto separadas 1 metro y en el borde un zuncho de hormigón
Sobre estas viguetas se construiría una losa de hormigón armado de 8 centímetros de espesor de similares características a las utilizadas en el Palacio de Carlos V. Sobre el forjado construyó una terraza a la catalana con pendiente hacia las gárgolas antiguas que de esta forma recuperaron su función original. Bien, por último, por el significado que tuvo esta obra, quisiera comentar la intervención del Patio de los Leones. Bien, al igual que ocurría con el Palacio de Comares, el de los Leones fue objeto de diversas intervenciones por parte de Torres Balbás. Se trataba de uno de los espacios más representativos de la Alhambra y por consiguiente había sido objeto de numerosas intervenciones por parte de sus antecesores, de tal forma que en él habían actuado todos los arquitectos conservadores de la etapa moderna, todo ello bajo un principio orientalizante al gusto romántico de la época. En 1859, los arquitectos conservadores por entonces, Juan Pugnaire y Rafael Contreras, actuaron en las cubiertas de la galería y del pabellón oriental o de Levante, reparando la armadura y los aleros e introduciendo tejas vidriadas de colores que nunca existieron en la Alhambra. Completaba su obra inventada, siguiendo los principios de Viollet-le-Duc, la sustitución de la cubierta de tejas del pabellón oriental por una cúpula recubierta con escamas vidriadas de colores. Estos elementos decorativos permanecieron en la Alhambra durante 70 años y varias generaciones de granadinos observaron este patio con estos elementos sin plantearse su origen y su autenticidad. Torres Balbás, que investigaba continuamente sobre elementos de la arquitectura hispano-musulmana y que gozaba de un gran rigor científico, decidió prácticamente desde sus primeros trabajos en el monumento el ir deshaciendo de una forma discreta todos los desmanes de sus antecesores, devolviendo así la autenticidad a muchos espacios del conjunto monumental que se habían visto alterados por decisiones arbitrarias y sin ningún fundamento científico. En la galería del patio intervino Torres Balbás en 1926, sustituyendo las cubiertas modernas por otras nuevas que incluían armaduras de madera y metálicas, asegurando a ellas mediante anclaje los techos de lazo. Encima de ellas construiría un tablero impermeable de doble rasilla sobre el que asentará la teja. Los canecillos del alero se sujetarán con flejes y pletinas metálicas. La pretensión de desmontar la cúpula aparece ya en los proyectos de obras realizados en el Patio de los Leones entre 1926 y 1927, ejecutándolo finalmente en el año 34. En la memoria del proyecto no existen datos sobre la materialización de la nueva cubierta, aunque sí realizó un interesante conjunto de planos con las distintas soluciones que había tenido históricamente el tejado. Tampoco existen referencias a esta actuación en el diario de obras. Para la ejecución de la sobrecubierta utilizó vigas metálicas y entrevigados de rasillas cerámicas. Sobre el nuevo tablero de la cubierta reintegró el paño de teja original del pabellón. Bueno, aquí veis, son algunas imágenes difíciles de encontrar, facilitadas por Ramón Rivero, que tuvo la ocasión de poder meter por un agujerillo una cámara y hacer estas fotografías maravillosas que nos desvelan un poco la forma que tuvo de intervenir en este lugar, ¿no? Primero asegurando la armadura con esos flejes metálicos, con ese anillado a media altura. Aquí se ven también, estos son recursos que él solía utilizar en todas las intervenciones en la Alhambra, ¿no? Son estas ayudas donde, bueno, la tecnología entendida, en fin, como la puesta en práctica de un conocimiento teórico. Y bueno, ahí se puede ver la utilización de la estructura metálica y de esos elementos de rasilla. Como es bien conocido, la actuación de la sustitución de la cúpula originó un gran malestar en la sociedad granadina, que inmediatamente se puso en contra del arquitecto, criticando que hubiera sido sustituida por un simple tejado piramidal. Bien, el uso de materiales y soluciones constructivas modernas no se limitó a sus intervenciones en la Alhambra, es decir, sino que fueron empleadas en todas sus obras de restauración en aquellos años. En la ciudad de Granada restauró varios edificios de época musulmana, como el Bañuelo, el Palacio de Aralorra, el Corral del Carbón, y también dejó su impronta en algunos edificios de origen cristiano, como la iglesia de San Juan de los Reyes, Santa Ana, o en el entorno de la Capilla Real. Bueno, por concluir, Torres Balbás se enfrenta al difícil reto de restaurar la Alhambra en un momento en que los aspectos metodológicos de la restauración científica comienzan a definirse a nivel europeo. Sin duda, sus intervenciones, muchas de ellas con cierto carácter experimental, contribuyeron a diseñar una forma de intervenir sobre el patrimonio construido, respetuosa con las preexistencias y con las diferentes fases de su evolución constructiva. La aplicación de una metodología rigurosa
basada en la documentación histórica y en el conocimiento de los sistemas constructivos, sin duda alguna fue la base del éxito de sus intervenciones. Torres Balbás fue un arquitecto con una sólida formación histórica, pero también con una gran sensibilidad sobre la arquitectura contemporánea de su tiempo. Dedicado a la restauración monumental, principalmente a la Alhambra, supo reconocer los valores arquitectónicos del monumento, no solo aquellos de carácter artístico o histórico, sino también los valores espaciales, de identidad de los materiales del edificio y de configuración ambiental, como el agua, la luz o la naturaleza. Como arquitecto de su tiempo, utilizó los materiales y las técnicas constructivas que le ofrecía el momento que le tocó vivir, empleándolos en beneficio de la restauración en un ejercicio extraordinario de aplicación de las ventajas que le ofrecía la arquitectura contemporánea en la intervención patrimonial. Toda esta revisión sobre la forma de intervenir de Torres Balbás sobre la Alhambra es indicativo de que se trata de un monumento vivo para cualquier mirada contemporánea que se proyecte sobre ella. Gracias. Muchas gracias, Fernando, y gracias por estas fotos inéditas que nos han mostrado. Nuestro siguiente ponente es Manuel Casares Porcel, doctor en Biología por la Universidad de Granada, donde es catedrático de Botánica y actualmente director del Jardín Botánico. Su trabajo en torno al verde urbano y los jardines históricos se ha concretado en varias tesis, proyectos de investigación y más de 120 publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos científicos de revistas. Ha organizado y participado en numerosos cursos y másteres sobre jardinería, paisaje y restauración de jardines en Europa y América. Ha sido ponente, invitado y conferenciante en España, Italia, Alemania, Francia, Portugal, Marruecos, Estados Unidos y México. Es autor o coautor de muchos proyectos de ajardinamiento y restauración realizados en Europa, Norte de África y Oriente Medio, algunos galardonados en convocatorias nacionales e internacionales, recibiendo, entre otros, el premio de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos en el 97, premio Alhambra 13 en 2006, premio de Jardinería y Paisajismo Joaquín Romero Murube en 2006, primer premio en el Concurso Internacional de Ideas para la Ordenación del Parque de la Ladera Sur de Baena, premio internacional de la Fundación CICOP en 2010 y premio del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga en 2017. En la actualidad es miembro contribuyente del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales de ICOMOS de la UNESCO. Manuel, muchas gracias por tu presencia, cuando quieras. Pulsa. Vale. Sí. Muchas gracias. Y el problema de que te presente un amigo es que hace una presentación que luego genera una falsa expectativa, como van a poder comprobar inmediatamente. Bueno, lo primero que quiero hacer, como siempre, es agradecer a las instituciones que han organizado estas sesiones, estas jornadas, que me permitan poder hablar de un aspecto generalmente poco tratado en la obra de Torres Balbás, como es su visión, su aspecto jardinero, su contribución a la imagen que tenemos actualmente de la Alhambra. Una imagen que se crea casi cuando él empieza a trabajar y que ha pervivido de una forma u otra, ha tenido una línea de continuidad en los últimos 90 años. Como señalaba Fernando, mi predecesor, a ver si yo soy capaz de... La Alhambra que se encuentra Leopoldo Torres Balbás a su llegada es una Alhambra que ha sido desprovista de muchos de los adornos que se hicieron en el ámbito de la jardinería por la familia de los Contreras. Y lo que se encuentra realmente es, a veces yo lo he comparado como un cadáver destripado en la mesa de un forense. Las obras que empieza y nunca termina Modesto Cendolla se habían prolongado en algunos casos durante más de 15 años. La muerte de Ricardo Velázquez Bosco, que había trazado ese plan director o ese embrión de plan director, le va a ser la guía, como Fernando indicaba, que va de alguna manera a guiar los primeros pasos del trabajo de Torres Balbás. En ese plan director prácticamente no se hace alusión directa a los espacios verdes, pero sí que se mencionan algunos de los espacios que habían sido destruidos por Modesto Cendolla y que necesitaban una intervención inmediata. Como por ejemplo aparece en la imagen que les muestro la referencia a la Medilla, que había sido volada con barreno y que fue una de las causas de la destitución final de Modesto Cendolla. Muy pronto Torres Balbás empieza a dulcificar lo que se encuentra con vegetación. Hay una cita muy curiosa
en una de las primeras publicaciones que Leopoldo Torres Balbás hace a propósito de la Alhambra en la revista del Centro Artístico, donde comenta que la Alhambra era como el Foro Romano antes de la llegada de Boni. Boni es un personaje del que vamos a hablar más adelante. Es un personaje que me parece crucial en la línea jardinística de Leopoldo Torres Balbás. Boni fue el equivalente a Hamid Hawass en la Roma de los principios del siglo XX. Fue el amigo y acompañante de Ruskin cuando visitó al finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las ruinas romanas, las ruinas italianas. Y fue guiado por Ruskin al principio, pero después de una forma autónoma, el conceptor del papel que la flora y la vegetación tienen sobre las ruinas. Para Ruskin era una consecuencia del paso del tiempo. Para Boni, como veremos más adelante, era mucho más. Lo que hace Torres Balbás va a ser, en un primer momento, como decía Fernando, en una primera intervención, poner puntos verdes en las ruinas. Lo continuará un año después, esa es la primera intervención del año 24, lo continuará un año después y con muchísimo éxito, porque coincidiendo con la visita a Granada de George Gromor, que es un divulgador, un arquitecto, pero que tuvo una labor importante en la divulgación del patrimonio jardinístico de España, va a fijarse en algunos de los jardines que hace Torres Balbás y los va a incluir en su libro Jardines de España, dando un protagonismo de nuevo a la Alhambra ajardinada, a esa Alhambra que había sido desprovista de una parte importante de su cubierta verde, por lo menos en las inmediaciones de los edificios, en las inmediaciones de las zonas edificadas. Otras zonas estaban relativamente bien conservadas, los bosques de los alrededores y esas zonas estaban mejor conservadas. Entre las intervenciones que hace Torres Balbás en ese primer momento están también, siguiendo las indicaciones de Ricardo Velázquez Bosco, están el ajardinamiento del área de la Alamedilla, que en la imagen superior pueden ver cómo estaba inmediatamente después de la intervención de Modesto Centolla, en la que había utilizado barrenos de dinamita para buscar una pretendida Alhambra oculta que nunca apareció. Y lo que sí que parece que había ahí desde el primer momento eran unas terrazas ajardinadas que de alguna manera Leopoldo Torres Balbás recupera, vuelve a jardinar. Y ese jardín está retratado en el libro de Gromor, contribuyendo a generar un primer embrión de lo que podemos posteriormente denominar estilo Alhambra. Todos los que nos hemos acercado a estudiar la obra jardinística de Leopoldo Torres Balbás coincidimos en que hay un antes y un después de su visita a Italia. Él va a solicitar una beca en 1925 para visitar las ruinas del Foro Romano y una serie de elementos que se estaban restaurando en Roma y en Francia, que le interesaba conocer, y nos deja escrito en la memoria, seguramente a través de un manuscrito que él presenta en el organismo que le financia la visita a Roma, nos deja escritas las cosas que ha visto. Y nos dice que allí ha contactado con Venturi, que es el maestro de Giovannoni, con el que posteriormente tendrá muchísima relación después del Congreso de Atenas. Y también es el maestro de Antonio Muñoz. Antonio Muñoz es justamente la persona que sucedió a Boni, a este arquitecto del que ya he hecho alguna mención, en la gestión de las excavaciones del Foro Romano. Y coincide con el momento en el que Torres Balbás visita el área del Palatino, que poco tiempo antes se habían hecho los funerales de Boni, que había sido enterrado en el propio Palatino, debajo de un ara romana que todavía existe, cerca de la Domus Flavia. Giacomo Boni es, como decía antes, un personaje mítico. Es el protagonista de una novela de Anatole France. Seguramente Torres Balbás conocía a Boni a partir de toda esa literatura que ya existía de él antes de que él fuera a Roma. Pero parece impensable que no contactara, que no tuviera mucha más cercanía sobre las
sobre el pensamiento de Boni después de visitar el sitio donde él, el Palatino, que fue el sitio donde Boni va a pasar los últimos años retirado de su existencia, donde va a fallecer, donde está enterrado y además contactando con las personas con las que había compartido un montón de comisiones en torno a todas las obras que se estaban haciendo alrededor del Foro Romano. Bueno, la importancia de Boni es que es, como decía antes, el primero que reflexiona sobre el papel que la vegetación tiene en la ruina, el papel que la vegetación tiene en la excavación arquitectónica, el papel desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la protección, seguramente de una forma equivocada, tal y como lo entendía Boni, desde el punto de vista del daño que puede hacer la vegetación que crece de manera incontrolada en torno a la ruina, desde el punto de vista de la ocultación de los elementos que el restaurador no quiere poner de manifiesto, desde el punto de vista de la reconstrucción de determinados volúmenes que se han perdido a lo largo del tiempo y que la vegetación puede ayudar a reponer. Ese quizá es el aspecto más novedoso de la obra de Boni, pero hay otro de la teoría de Boni, del pensamiento de Boni, pero hay otros aspectos muy importantes. Es el primero que empieza a reivindicar el uso de la flora autóctona, que ahora está tan de moda. Ahora a nadie se nos ocurre hacer un proyecto jardinístico de un cierto empaque llenándolo de flora, de plantas exóticas. Bueno, pues el primero que viene a reivindicar ese uso de la flora autóctona del sitio, de la flora que está vinculada a la ruina desde un punto de vista romántico, pero también con un cierto componente heredado de Ruskin, pues es justamente Giacomo Boni. En una serie de obras de las que no hay rastro en la biblioteca de Leopoldo Torres Balbás, pero que seguramente debió conocer de alguna manera, aunque fuera de viva voz, a partir de los interlocutores que tuvo en Roma, se va a producir, a partir de la vuelta de ese viaje, una transformación radical en la manera de ver y de emplear la vegetación que va a tener Torres Balbás en los años sucesivos de su trabajo en la Alhambra. A partir de la visita, de la vuelta, Torres Balbás va a emplear la vegetación de muchas maneras diferentes, no solo para dulcificar la ruina, sino que va a hacer muchas cosas distintas. Podemos plantearnos, reflexionar un poco sobre cuáles son los referentes que tiene Torres Balbás en su catálogo de herramientas jardinísticas. Hay como 3 fuentes de información que podríamos encontrar analizando la obra y analizando la composición florística de la paleta vegetal que utiliza en sus jardines. La primera es los referentes del jardín tradicional granadino. Muchas de las cosas que hace Torres Balbás son una continuación de lo que se venía haciendo en Granada en el último siglo. Él tiene a su disposición, conoce de primera mano y vive los jardines del Generalife. Tiene cerca los jardines del cementerio que se hicieron también en el cambio de siglo. Y hay una manera de construir los jardines con una geometría definida y con una paleta vegetal muy concreta en la que el boj ha sustituido desde 1850 al arrayán, al mirto, que era el elemento tradicional. Curiosamente, en la jardinería de Torres Balbás apenas se emplea en mirto en ninguno de los nuevos jardines que hace. Sigue con esa inercia del final del XIX y de la primera mitad, que se va a los primeros años del siglo XX, del uso del boj en lugar del mirto. La segunda fuente de información es la moda que existe en ese momento. En ese momento se está intentando definir el jardín español. Después de los desastres del año 98, después de la pérdida de las colonias, los españoles quieren tener un referente jardinístico equivalente al jardín a la inglesa o del jardín a la italiana o del jardín a la francesa. Y indagan en un jardín en el que tratan de buscar una estética en la que en realidad el que la va a inventar no es un español, es un francés, es Jean-Claude Nicolas Forestier, que está trabajando para los franceses en el norte, en el Marruecos francés, buscando un elemento estético compatible con la estética de las construcciones de las ciudades del norte de África y de alguna manera empieza a beber en los restos de jardines, en los restos constructivos que quedan en el sur de España. Y de alguna forma santifica ese neomudéjar, ese tipo de jardín que va a recoger en sus cuadernos de dibujo y que Torres Balbás de alguna manera incorpora a sus jardines.
la escalerita del Partal debajo del pilar con la pérgola que hay encima es prácticamente una copia de ese dibujo del jardín que Forestier había publicado en los años 20 para realizar una intervención en la casa de un potentado francés. Y al mismo tiempo es el mismo jardín que va a hacer Forestier en la casa del rey Moro de Ronda. Y finalmente no nos podemos olvidar de lo que se está haciendo en Granada en ese momento, de la vanguardia que se está haciendo en Granada a escasos 500 metros de la Alhambra. El jardín que está construyendo José María Rodríguez Acosta, que es un jardín de una vanguardia radical, pero también anclado en algunos elementos muy granadinos. La topiaria de ciprés, el ciprés recortado formando paredes, es un elemento que pervive desde el siglo XVIII, seguramente desde antes, pero hay un vacío de documentación en el siglo XVII, XVIII que no podemos completar, pero suponemos que esa profusión de cipreses tallados de formas diversas que llegan a la Granada de finales del XIX y que José María Rodríguez Acosta incorpora con un lenguaje absolutamente moderno en su jardín, son una herencia del pasado, potenciada por los intelectuales granadinos que están poniendo de moda el uso de los cipreses. Melchor Fernández Almagro, Federico García Lorca, van a poner de moda insistentemente el ciprés como un elemento distintivo, identificador de la jardinería granadina frente a la jardinería sevillana. El viejo enfrentamiento Granada-Sevilla. Los sevillanos son la tierra, los jardines de los naranjos, de la cerámica, y los granadinos, dice Melchor Fernández Almagro en algún momento, los cipreses son mucho más serios, no queremos la cerámica y el colorín de Sevilla, buscamos un elemento mucho más sombrío, mucho más serio que el folclore sevillano. Bueno, pues de esas tres cosas está bebiendo Leopoldo Torres Balbás. Y durante toda su vida, la vegetación, el uso de las plantas va a ser un elemento importante, aunque no escribe demasiado a propósito de ello, pero sí nos deja algunos rastros que nos permiten pensar que para él la vegetación no era una cosa baladí. Uno de los rastros más interesantes es lo que él propone como conferencia alternativa a lo que finalmente terminó por exponer en la reunión de Atenas del año 31. Y él propone una alternativa a lo que hizo, que fue el uso de la restauración, quiero recordar, en la arquitectura en España. Pues él propone el papel de la vegetación en las cercanías de los edificios, como un título de una conferencia alternativa. Eso nos está dando una idea de que para él la vegetación era algo muy importante. O, por ejemplo, lo que escribe en una carta creo que no lo consigo ver bien aquí en la imagen, pero lo que escribe en una carta creo que es a Prieto Moreno, donde le dice que ha plantado millares de árboles en la Alhambra y en Granada le gustaría seguir haciéndolo. O lo que escribe en una fecha posterior de su carrera, cuando analiza lo que ha estado trabajando en la Alcazaba de Málaga, y nos da otra vez la idea de que está utilizando la vegetación buscando un cierto punto pintoresco, dulcificando la ruina, esa cosa que empezó a hacer desde los primeros inicios. Bueno, como decía, una vez retornado de Italia, Torres Balbás va a emprender algunas acciones sorprendentes en cuanto al uso de la vegetación. Y posiblemente la más llamativa de todas es la recreación en el espacio del patio de Machuca de los paramentos perdidos a lo largo del tiempo con elementos con paredes de ciprés. Y lo hace haciendo una prueba y error. Primero hace una arcada y unas paredes pequeñitas, y poco tiempo después las recrece, ahí los tienen con cierto detalle, poco tiempo después las recrece, y todavía hay una tercera fase, que es la actual, la conocida, que por ahorrar tiempo no la ha querido poner, donde todavía los arcos se van a subir un poco más y van a terminar teniendo almenitas. Este ejercicio de utilización de la vegetación como un elemento para recuperar los paramentos perdidos
es un avance de lo que harán poco tiempo después los restauradores de ultimísima vanguardia de aquel momento, Carlo Scarpa y toda esta gente que va a generar un nuevo concepto de la restauración arquitectónica, lo que se llama la restauración crítica, donde se introducen materiales novedosos, pero vistos. Hemos visto que Leopoldo Torres Barbat no era ajeno a utilizar materiales de última generación en sus intervenciones, pero ocultos, no se veían nunca, o se veían de una forma muy discreta. La restauración hasta ese momento pretendía separar, siempre distinguir lo nuevo de lo viejo, pero utilizando texturas o colores de una forma muy discreta. Los restauradores más modernos del último momento de la mitad del siglo XX, y en esto Torres Barbat es un adelantado, está haciendo cosas 10 o 15 años antes de que se vuelvan generales en la praxis de la restauración. Va a utilizar materiales radicalmente distintos, como son los vegetales, para sustituir paredes de una forma muy visible. Es lo que haría un arquitecto ahora cuando reproduce una pared visible con una pared de cristal, o cuando hace un edificio encima de otro, de tal manera que la restauración se convierte en un ejercicio creativo, y además visible, manifiesto. Esto lo va a hacer Torres Barbat no solo en el patio de Machuca, lo va a hacer en el Secanillo, reproduciendo el trazado del antiguo camino que hubo allí, y lo va a volver a hacer en la Casa del Chapiz, reproduciendo esa línea de cipreses que podemos ver que dialogan con una serie de columnas que tienen la misma secuencia en la pared de enfrente. Ahora eso se ha perdido, ese efecto se ha perdido porque los cipreses han crecido en volumen, pero seguramente cuando los planta Torres Barbat los planta con la intención de mantenerlos tallados y generar ese volumen, reproducir ese volumen de manera que el visitante del patio mentalmente pueda reconstruir cuál ha sido la secuencia de columnas que se ha perdido, que ya no existe cuando él restaura el edificio. Antonio Muñoz, el director de las excavaciones del foro y uno de los principales arquitectos restauradores de la mitad del siglo XX en Roma, va a utilizar esos mismos recursos, pero muchos años después. Torres Barbat es un adelantado. Seguramente Antonio Muñoz también está bebiendo de las fuentes de Boni, pero no se atreve a emplear esos recursos hasta mucho tiempo después. Y lo hace en varios sitios. Lo hace en el Circo Máximo, lo hace en el Templo de Venus y Roma, lo hace en el Pecile de Villa Adriana, y lo hace en la reconstrucción en el Augusteo, en la tumba de Augusto. La siguiente manera de utilizar la vegetación seguramente también es una herencia de Boni. Boni pensaba que la vegetación de pequeño porte protegía a las ruinas. Para él, la capa vegetal que se generaba encima de las ruinas era una capa protectora. Hoy eso lo discutiríamos bastante. Y Torres Barbat va a emplear con profusión ese recurso. Y lo va a hacer desde el primer momento. Este es el ajardinamiento que propone para la huella del minarete de la pequeña mezquita que había en la zona cercana a Machuca. Y lo va a hacer sobre todo en el Partal, actualmente con la crítica de muchísima gente, pero lo va a hacer de una forma profusa en toda la banda que ocupaba el Palacio de Muhammad II, donde va a generar todo un festival de jardines ocupando los espacios de las antiguas habitaciones, de la antigua compartimentación del edificio, y de una forma quizá involuntaria, generando una imagen de la Alhambra que ahora es emblemática y que ha contribuido a definir eso que yo de alguna manera he llamado el estilo Alhambra. Esa imagen que crea Torres Barbat se ha convertido en uno de los emblemas de la Alhambra. Si uno pone imágenes de la Alhambra, jardines de la Alhambra, le van a salir, entre otras muchas cosas, miles de veces esta imagen, casi antes que el patio de los Arrayanes, o casi antes que los jardines medievales del Generalife. Y ese adorno de la ruina, de nuevo lo repite en el Secanillo, lo va a repetir en la Casa del Amigo, ajardinando todo el entorno junto a la entrada del Generalife.
y bueno, lo va a utilizar siempre que puede como un elemento de adorno, como un elemento de dulcificación de los campos de ruinas, generando lo que también se ha llamado en algunas ocasiones el jardín arqueológico. Que el jardín arqueológico quizá es otro concepto. El concepto de jardín arqueológico le costó el puesto al pobre Boni, que se enfrentó con los que querían hacer un recorrido programático en torno a las ruinas del foro, y él pensaba que tenía mucha más relevancia descubrir la arquitectura que había soterrada en aquellos sitios. La tercera tipología de actuación es lo que yo he denominado restauración analógica. Cuando necesita o quiere reponer un elemento vegetal perdido, Torres Balbás va a buscar en la información antigua los datos que tiene para recuperar los elementos que quiere introducir. Por ejemplo, en la intervención que hace en el Patio de los Leones, no recupera la imagen del jardín napoleónico que existía, de la que existían numerosos grabados, sino que se va a buscar la descripción de la Laín, y lo que hace es reponer los naranjos que existieron en el patio seguramente desde las primeras noticias escritas que tenemos de él. Y algo parecido va a hacer en el Patio de la Acequia, donde busca una de las imágenes más antiguas que tiene, esa imagen de Laurent, y 1865, y repone en la intervención que hace en los años 30, repone de nuevo una cosa parecida, semejante a esas imágenes que tenía antiguas. Esa imagen del Patio de la Acequia se mantuvo casi hasta los años 60, la cambió Prieto Moreno. El cuarto tipo de intervención jardinística que va a hacer Torres Balbás es la creación de nuevos espacios. Y lo hace siguiendo de alguna manera el mandato de los gestores patrimoniales responsables del espacio. Antonio Gallego Burín había pedido que los gestores de la gestión del Generalife se generara un jardín a la imagen y semejanza de los jardines islámicos, un jardín en el que el agua tuviera un protagonismo especial. Y Torres Balbás va, entre otras intervenciones, a generar en la primera terraza de las huertas inmediatas a la entrada del Generalife, va a generar un jardín que luego posteriormente será el embrión del gran jardín que Prieto Moreno haría en los años 50. Ese jardín tuvo, como siempre, tenemos varios planos, pero ninguno es el plano final. Estas dos versiones que les muestro aquí no se corresponden exactamente con la versión final que realmente se ejecutó. En realidad se ejecutó una imagen especular de esta versión de arriba, no sé si se ve. No se llega a ver aquí. Lo que se ejecutó fue una imagen especular de ese primer plano. Y curiosamente, en el plano aparece algo que luego posteriormente desaparecería, que son las excavaciones que se hicieron para generar una gran alberca que iba a ser atravesada por un puente que estaba previsto, y así aparece recogido en los planos. Incluso en los planos posteriores que sirven de preámbulo a Prieto Moreno para construir el jardín actual, aparecen esas excavaciones para contener esa gran pieza de agua que de alguna manera venía a seguir las instrucciones que Gallego Burín le había dado unos años antes. En la Rosaleda de Torres Balbás es uno de los sitios donde yo creo que se siente más libre y donde empieza a utilizar una flora que se sale un poco de esa paleta rancia, si se quiere, de esa paleta tradicional granadina. En esta Rosaleda, además del ciprés, el elemento sempiterno de la jardinería granadina, además de las rosas, van a aparecer cordilines, por ejemplo, que son unas plantas exóticas que de alguna manera habían sido puestas de moda a partir de la exposición de Paxton y se habían vuelto populares en la segunda mitad del siglo XIX, pero que no eran ni mucho menos tradicionales de la jardinería local. Y él las pone aquí y allá, junto con naranjos y junto con rosales.
Nuevos jardines, nuevos espacios los va a hacer también junto a la entrada inmediata del Generalife, generando este pequeño jardincito de proporciones muy recogidas, y también para organizar todo el conjunto de nuevos accesos, de nuevas conexiones que van a generarse después de que estos dos espacios construidos junto al pabellón de poniente del patio de la acequia se eliminaran, transformando todo ese lugar a esta disposición que es la que tiene actualmente. Un nuevo jardín será también el que ocupe una terraza de la finca de la Albaida en la Escuela de Estudios Árabes. Un jardín que nos muestra a un Torres Balbás que domina la jardinería porque conoce los volúmenes, porque conoce las proporciones y porque está muy familiarizado con la tecnología, con las técnicas del jardín tradicional granadino. Los jardines que hace Torres Balbás en este momento son unos jardines perfectos, unos jardines armoniosos, unos jardines que uno los disfruta, no encuentra ninguna disonancia en ellos, tienen la herencia de lo tradicional, pero al mismo tiempo unas proporciones perfectas que nos dan idea de que a pesar de que él no había construido mucho de nuevo, no había diseñado mucho de nuevo, sin embargo dominaba las proporciones, dominaba las formas, dominaba esa estética. Y para terminar, la última de las actuaciones son las actuaciones que hace en numerosos sitios y de forma continuada, aportando nuevos vegetales a todo el bosque de la Alhambra, tanto a las alamedas que suben desde la Puerta de la Granada hasta la Alhambra, como el entorno de los Mártires, en el bosque de San Pedro y sobre todo en la dehesa del Generalife, donde va a propiciar una plantación que transforma radicalmente el skyline de la ciudad en ese área. La imagen del 19 que la tienen arriba es un olivar, todavía hay alguna imagen más antigua del 19 en la que es un auténtico erial, y la imagen actual es obra de las repoblaciones que se hicieron en tiempos de Torres Balbás. Ahí tienen un breve resumen de todas las intervenciones que hizo Torres Balbás jardinísticas en la ciudad de Granada. Alguna que no se llegó a efectuar, pero que podía haber sido importante, tuvo que ver con el trazado del camino de ronda, que él intentó que se hiciera unos cuantos metros más hacia La Vega, con objeto de salvar la alberca de Alcázar Genil, que ahora finalmente ha aparecido con la obra del metro. De forma sintética, el trabajo de Torres Balbás lo podemos resumir, se ha ido hacia atrás, lo podemos resumir con esas tres fuentes que yo les enseñaba al principio: la tradición local, la moda del momento, el soporte teórico que obtiene seguramente de su visita a Roma y de su contacto con la técnica de la restauración. Y todo eso va a destilarse en una forma de hacer jardines que ha dado lugar a eso que hemos llamado el estilo Alhambra, y que ha transformado la imagen del monumento, configurándolo hasta lo que ahora vemos y santificando una forma de ver el monumento como una colección de jardines que se había perdido de alguna manera antes de su llegada. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu erudición. El último ponente de esta mesa redonda es José Vallejo Prieto, granadino, licenciado en Historia del Arte por la UNED. Desde 2018 es profesor en el Máster de Patrimonio Musical de la Universidad de Granada. Ha desarrollado su labor como gestor cultural e investigador desde hace más de 25 años, especialmente como diseñador y comisario de exposiciones y programador de diversos ciclos musicales para la Fundación Ayala, el Centro Davián Bayón en Santa Fe o el Centro José Guerrero. Entre las exposiciones destacan las monográficas de artistas contemporáneos como Frédéric Amat, Soledad Sevilla, Gerardo Delgado, Jordi Teixidor, Eduardo Arroyo, el ciclo de muestras titulado Acordes, una reflexión plástica contemporánea sobre la música y el sonido, o la exposición itinerante Ignacio Zuloaga y Manuel de Falla, Historia de una amistad.
Entre sus publicaciones destaca Atlántida, Sonidos y Materia, El flamenco en la relación de amistad de Falla y Zuloaga, Zuloaga-Jondo, el Festival y el Centenario de los Reyes Católicos y Falla, el anticlericalismo y la pérdida de patrimonio durante la Segunda República y la Guerra Civil. Entre 2016 y 2019 fue director general de Cultura del Ayuntamiento de Granada, iniciando diferentes programas y festivales como Kikiriki, de títeres, La Voz Humana, de música vocal, Festival de la Guitarra o Granada Eclipsa, de fotografía. Durante los años 20 y 21 ha sido gerente de la Fundación Carlos Ballesta, en los que desarrolló la musealización del Carmen de Abenumella junto a otros varios proyectos expositivos de investigación sobre las figuras de Falla, Zuloaga y el curso de cante jondo de 1922. José Vallejo es un agitador cultural con el que he compartido numerosas batallas desde los años 90 y en este momento es coordinador general del área de cultura del Ayuntamiento de Granada. Gracias, José, cuando quieras. Muchísimas gracias y bueno, un poco lo mismo que le pasaba a Manolo. Después de las presentaciones uno se pone con los coloretes en la cara y espera uno estar a la altura. Por lo pronto pido disculpas porque no me ha dado tiempo a preparar un PowerPoint, con lo cual las fotografías son poquitas y van a ir apareciendo de una forma un poco heterodoxa, no como debiera de ser. Pensando en la propuesta de esta mesa y viendo que tenía por delante a Fernanda Cale y a Manuel, que iban a tratar los temas concretos y físicos de la forma de actuar de Torres Barbat sobre los problemas que se sucedían a la hora de la restauración, yo he querido trazar un poco una idea hacia los principios teóricos con los que él va trabajando a lo largo de su estancia en Granada. Aunque él viene ya con una preparación fabulosa y una cantidad de reflexiones tremendas que ha ido publicando los años previos a su llegada a Granada, como bien se le hace notar en el propio año 23 desde algunos de los medios de comunicación de la época, es un arquitecto que viene con muy buena reputación, con unos profundos conocimientos, pero que precisamente ha trabajado poco el mundo musulmán, el mundo hispano-musulmán, y va a encargarse nada más y nada menos que de la Alhambra, ¿no? Claro, eso debe ser una losa, un peso que va a entrar en la cabeza de Leopoldo Torres Barbat y que le va a forzar a tener una relación muy directa no solamente con el propio monumento, sino con la ciudad. El conocimiento de la ciudad, la investigación de la ciudad, la búsqueda del carácter, como tú bien has hablado también, de la vegetación, de cómo reponer, cómo estar pendiente de que no se haya perdido o que no se pierda para un futuro ciertos elementos que son, como podríamos decir, invariables castizos dentro de la propia arquitectura. En el año 23 se cesa a Modesto Zendoya. Aquello levanta una polvareda tremenda, hay muchísima gente que acude a defender a Modesto Zendoya. Y en el mismo mes de marzo, en el que ha sido cesado, a finales es nombrado Leopoldo Torres Barbat, que tomará la posesión en el mes de abril. Claro, después de toda la polvareda que se había levantado en prensa a nivel nacional y a nivel local defendiendo el trabajo de Zendoya, lo que cabe esperar es que también haya una crítica importante hacia la llegada del nuevo arquitecto. Pero no, curiosamente no es así. Por supuesto se hacen eco todos los medios de comunicación y todos establecen ciertos consejos, ciertas cuestiones, pero todos reconocen la importancia del personaje, la importancia de sus trabajos teóricos ya trazados, que además vienen avalados también porque desde 1918 Francisco de Paula Ballard lo viene siguiendo y en sus escritos, y lo defiende continuamente la revista Alhambra, como que es así como hay que abordar la restauración del patrimonio y no de otra forma. Con lo cual, además era el sobrino de un antiguo catedrático de la Universidad de Granada, pocos meses antes había estado en el entierro, es decir, de pronto se empieza a convertir todo en un anclaje en el que la ciudad de Granada va aceptando con bastante tranquilidad, dentro de lo que cabe, esa nueva gestión que va a sucederse en la Alhambra. El año 23 es un año intensísimo de trabajo.
hasta el punto, bueno, una de las cosas que le recomiendan es una cosa curiosa, y es que retira los cables eléctricos de la torre de la Puerta de la Justicia, que por lo que se ve trazadores andaban por ahí. En el año 24, cuando se hace el primer recuento de los trabajos realizados por Torres Balbás, la verdad es que prácticamente todo lo que había empezado Modesto Cendó ya había dejado sin acabar, pues por lo menos ya estaba en un buen camino de ejecución y varias de las obras terminadas, lo cual ya le permite a los críticos a recomendarle nuevas actuaciones, como va a ser la actuación sobre el convento de San Francisco. En este proceso, Torres Balbás se va afincando en lo que es la propia ciudad de Granada, va estableciendo lazos, tanto en el centro artístico, con el que dará conferencias y participará, incluso publicará un artículo muy interesante en su boletín, como en la fundación del Ateneo, en 1925. En esa fundación del Ateneo, es uno de los socios fundadores, va a tener un papel relativamente activo, pero quizás una de las cosas más interesantes va a ser el intento de llevar a cabo un concurso de pilares y fuentes en Granada. El concurso está basado, ahora vamos a leer un poco cómo se desarrollaba. Lo que busca básicamente es el aflorar el patrimonio artístico y monumental de la ciudad, que permanece oculto pues en casas deshabitadas, en casas particulares, y en muchas ocasiones es con riesgo de desaparecer, no solamente por la ruina, sino también por la venta, puesto que es fácil de desmontar una fuente y trasladarla y venderla en el extranjero. No sé si lo saben, pero simplemente, aunque es de fecha anterior, en la Casa Museo de Sorolla en Madrid hay un pilar maravilloso en sus jardines, y ese pilar proviene de la carrera del Darro de Granada. Es decir, había un gran tráfico de este tipo de piezas muebles, aunque sean en piedra. Entonces él procura, hacia 1927, que es un año también crucial en la historia del Ateneo por las diferentes actividades, realizar un concurso que no sabemos si se llegó a ejecutar, en el que lo que se buscaba era o dibujo, o pintura, o fotografía de todos esos elementos. Con lo cual, lo que se estaba buscando era crear un catálogo para poder saber de qué se disponía y cuál era la situación en la que se encontraban y, sobre todo, su posterior protección. Voy a leer un poquito cómo se desarrolló y cómo se anunció en prensa esta situación. Dice: la Junta de Gobierno del Ateneo, por iniciativa del socio fundador don Leopoldo Torres Balbás, arquitecto de la Alhambra, ha aprobado el siguiente proyecto y anuncia la siguiente convocatoria. Los patios de las viviendas de Granada tenían antaño su fuente o pilar, desde los más humildes del Albaicín y los barrios populares hasta las de hidalgos de los barrios llanos de las parroquias de la Magdalena y de Santa Escolástica. No solamente cantaba el agua en todos los patios granadinos, en las calles, en las plazas, por todas partes, fuentes y pilares animaban con su murmullo incesante la ciudad. Era Granada la ciudad del agua. De los palacios y jardines musulmanes, este culto, este amor por el agua, fue casi la única tradición transmitida a la ciudad cristiana. En los últimos años ha ido desapareciendo. Derríbanse las casas antiguas y se venden o destruyen los pilares de sus patios. Hoy el agua va oculta sin que su murmullo nos invita al ensueño, ni su fluir continuo nos haga pensar en la eternidad de la naturaleza y en lo breve de nuestro paso por ella. Gran cantidad de fuentes y pilares han pasado por las manos liquidadoras de chamarileros y anticuarios. Caminos de otras tierras en las que, lejos del lugar para el que fueron creadas, perderán el perfume más sutil que nuestra ciudad tenía. Ya que no podemos detener su éxodo, conservémoslo al menos su recuerdo. Y nada mejor para ello que convocar un concurso de dibujos, fotografías de fuentes y pilares granadinos. Tal vez en día no lejano pueda con ellos publicarse un álbum que sea la iniciación de un resurgir del culto al agua y las fuentes de Granada. Como ya digo, no sabemos si se llegó a realizar este concurso, pero sí es verdad que años después, en la revista Arquitectura, en 1929, Torres Balbás va a publicar un artículo precisamente sobre este tema, y va a haber una serie de pilares muy poco conocidos que se van a publicar en ese artículo.
El primero es de la Cuesta Gómez y los otros dos son de Palacetes de la Carrera del Darro. En ese artículo, Torres Balbás incide y vuelve a contar lo siguiente. Ciudad del Agua pudo justificadamente llamarse en otro tiempo Granada. Abundantísima agua en ríos y fuentes la dice Bárbol. En la época de esplendor del reino nazarí, costosísimas obras la llevaban a lo alto de los cerros, por las que se extendían para la población, a la Alcazaba, al Albaicín y a la Alhambra. Y desde ellos, deslizándose por sus pendientes, procurándole vegetación y frescor, repartíase en infinidad de conducciones por casas y cármenes. La misma agua corría en innumerables fuentes situadas a distinto nivel, después de haber cruzado los jardines encantados, poblados de naranjos, de limoneros, de cipreses y plantas trepadoras, perfumados por los jazmines y geranios, seguía a refrescar la ciudad. El agua discurre por los suelos de las casas como lo hace a través de la ciudad. No hay mezquita ni vivienda en la que falte. Hasta una torre del Palacio de la Alhambra, en su piso más elevado, tiene una fuente. Dice de Granada Al-Umari, escritor árabe de la primera mitad del siglo XIV. Cada casa tiene su fuente, repite Antonio Lalén, señor de Montigny, visitando la ciudad en 1502, de años después de la conquista. Desde el siglo XVI al XVIII, no hubo casa de alguna importancia en Granada que no tuviera su pilar en el patio, con finos relieves y molduración sobria, al principio. Más tarde ostentaban pináculos y cierta sequedad de ornato, adquiriendo por último una bella pompa barroca. Escudos, cascos y cimeras, ornatos muy variados suelen verse sus frentes. El más famoso de todos ellos es el llamado Pilar de Carlos V en la Alhambra, mandado construir por el conde de Tendilla, cuya traza hizo Pedro de Mera en 1545, habiendo ejecutado las esculturas Nicolau da Corte. Otro hubo monumental en Plaza Nueva, levantado también en el siglo XVI y destruido en el siglo XIX, o el del Toro en la calle Elvira, contemporáneo de este que ha sido desfigurado recientemente. Como vemos, detrás de esto lo que hay es ya un asentamiento en la ciudad tremendo, de conocimiento de la ciudad, de gran parte del tejido urbano y también de una cuestión fundamental que era el abastecimiento de las propias acequias y la distribución del agua por todas partes. Y esto también tiene muchísimo que ver con ese intento que hay en toda su obra de conseguir localizar los elementos básicos para la interpretación del patrimonio. Como suponía, como de hecho ha sido, que hoy se iba a hablar mucho pues, sobre la restauración en la Alhambra y también en otros elementos de la ciudad en los que trabajó directamente, como el Bañuelo, las casas del Chapiz, etcétera. Yo me he ido un poquito hacia fijar otra vez esos principios teóricos sobre dos obras de nueva creación por parte de Torres Balbás. Una es el pabellón de Granada en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929 y la otra lo tenemos aquí al lado y les invito a todos cuando salgamos que nos pasemos por ahí a verlo, que es lo que queda o lo que hay sustituyendo al Colegio de San Fernando al final de la calle Oficios, justamente antes de la verja, que es un edificio construido por Torres Balbás, puesto que se había demolido unos cuantos años antes por culpa de la apertura de la Gran Vía y la alineación que tenían que tener sus bocacalles, y en el que le hace una interpretación ex novo sobre un edificio que tiene que cumplir una serie de necesidades. En lo cual también aparece el arquitecto, la necesidad de que el arquitecto no solamente sea un creador, sino que además cubra las necesidades para lo que se le está encargando el proyecto y las va a definir muy correctamente en ambos textos. Voy a leer estos dos textos porque son la primera persona. Es Torres Balbás hablando en primera persona. Yo no sé si están difundidos o están publicados, están extractados de la prensa de la época. Y creo que son muy enriquecedores para ello. El primero tiene que ver con la reunión del comité para la participación en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929 y es un texto de 1928. Y hay que decir que en julio de 1928 Torres Balbás ya tiene completamente terminado su proyecto del pabellón para 1929,
que se inaugurará casi in extremis en 1929, pero por problemas de licencias, de contrataciones en Sevilla, que no fueron absolutamente nada fáciles. En esa reunión del comité, el informe de Torres Balbás es el siguiente. ¿Cómo defiende el proyecto? En el reglamento de la exposición sevillana pídese que los pabellones regionales se construyan al estilo más característico de la comarca, provincia o ciudad que representen. Por cada una de estas, en el transcurso de los siglos, han sido muchos los estilos que han ido dejando sus huellas numerosas, las modalidades locales que fueron presentando. Y en este aspecto, nuestra ciudad es una de las de mayor sedimento histórico de la península. Por ello, hay que hacer una labor de selección y escoger para el proyecto las formas y elementos que sean susceptibles de mejor adaptación, al mismo tiempo que dé más fácil comprensión hoy día. Muy importante este pequeño detalle, ¿no? Vamos a vivir del pasado, pero vamos a actualizarlo, vamos a modernizarlo y vamos a llevarlo a una percepción en la que todo el mundo comprenda con facilidad el proceso de evolución y la funcionalidad a la que se está presentando el proyecto, cuyas resultan extrañas a nuestro gusto actual. A la par, ese arte no es el único de Granada, lugar común en exposiciones pasadas. Hemos huido de hacer un pabellón de estilo árabe, lugar común en exposiciones pasadas, cuyas adaptaciones modernas, por felices que sean, resultan extrañas a nuestro gusto actual. Huye del pastiche. Esto va a volver a pasar en la reconstrucción de San Fernando. A la par, ese arte no es el único de Granada y el carácter de esta, hoy día integrado por elementos muy complejos, depende en mucho mayor grado de las posteriores a la reconquista de los musulmanes, lo que aún con mayor motivo puede afirmarse de las ciudades, villas y pueblos de la provincia. Por ello hemos procurado, huyendo de recuerdos arqueológicos demasiado precisos, dar exteriormente al pabellón algo del aspecto de las casas granadinas, de los siglos XVI al XVIII, recordando al mismo tiempo las numerosas iglesias de esa época existentes en nuestra ciudad. Aquí tenemos una vista del pabellón ya construido por este costado, que si nos damos cuenta es prácticamente la repetición de la fachada de la iglesia de San Nicolás hacia la placeta. Con tanto, hay una parte árabe, pero también está integrando unos volúmenes y una forma de construir que viene arrastrando desde el siglo XVI al siglo XVIII. Exteriormente resultará sencillo y sobrio, de pintoresco aspecto por la diversidad de cubiertas, cerrado y recogido. Se ve perfectamente los diferentes niveles de cubiertas y cómo lo que está haciendo también es una cita a los barrios en ladera y a todo el caserío de Granada. Cerrado y recogido como las viviendas granadinas y su antigua vida familiar. En estos aspectos ha de contrastar con la mayoría de los palacios ya construidos de la exposición, en cuyo exterior se ha prodigado la decoración con profusión extraordinaria, tal vez en contra del espíritu moderno de la arquitectura, que marcha por derroteros de simplificación y desnudez. Vuelve a hacer hincapié en que aunque estemos recuperando unas tradiciones, tenemos que filtrarlas por el gusto contemporáneo y tenemos que llevarlas a ese nivel. Tal contraste nos parece conveniente, creyendo puede contribuir a atraer a los turistas a este pabellón en busca de reposo tras las fatigas de contemplar la acumulación de elementos ornamentales, buscando la funcionalidad del pabellón. Y veamos lo que a nuestro juicio debe ser la función y el contenido del pabellón. Ha de servir para dos fines principales, a más del general de representar a Granada en un certamen de tal importancia y tan unido a la historia de nuestra ciudad. Servirá de propaganda turística de Granada y su provincia y de reencauzamiento a la corriente viajera. Es decir, en este aspecto ha de ser como una puerta de Granada abierto en la exposición de Sevilla y servirá también para sugerir sus riquezas espirituales. En el primer aspecto ha de contener fotografías, dibujos y reproducciones de monumentos y paisajes, gráficos de carreteras, líneas de ferrocarril, autobuses y tranvías, panoramas, etcétera, etcétera. Estos son encargos, como antes pasaba con los nuevos jardines del Generalife, es un encargo de Gallego Burín, comisario de turismo en ese momento, con las obras de la Casa de los Tiros
prácticamente rematándose, y la importancia que está cobrando el turismo en la ciudad y cómo ha de ser ese escaparate y debe tener esa funcionalidad. Además, el pabellón de Granada se situó frente al pabellón del Patronato Nacional de Turismo, con lo cual también se esperaba una gran cantidad de afluencia, y básicamente era la consolidación de la idea del turismo como industria, que aún hoy sigue siendo una de las industrias fundamentales de esta ciudad. Sigue Torres Balbás diciendo: tal vez sería interesante y podría resultar buena propaganda la de utilizar en el pabellón el cinematógrafo para dar a conocer monumentos y paisajes. En esta fecha se estrenó una película turística, de fomento turístico, en Granada a través del Patronato Nacional de Turismo, y liderado por Gallego Burín, que se estrenó en el Cine Olimpia, aquí en la Gran Vía, pero del que no he conseguido yo rastreo de la existencia de esa película. Sería interesante y supongo que en algún sitio debe de aparecer cuando menos no lo esperemos. La edición de folletos en varios idiomas, profusamente repartidos, relatando de forma sintética las bellezas de la provincia y el procedimiento más cómodo de cómo verla, y el reparto de postales y fotografías completarán esta parte de propaganda turística, a cuyo frente debe estar un funcionario de servicio permanente en el pabellón, hablando correctamente francés e inglés. No debe limitarse, a nuestro juicio, la propaganda al pabellón, sino que, como habrá gente que no lo visite, deberá hacerse por medio de carteles y otros procedimientos por toda Sevilla y en los sitios de desembarque y tránsito obligado de las grandes corrientes viajeras. La propaganda dentro del pabellón no ha de realizarse amontonando objetos que cansen al visitante y distraigan su atención inútilmente. 3 docenas de buenas ampliaciones fotográficas bien escogidas, 4 o 6 gráficos, 2 o 3 panoramas son bastantes. Y luego, como resumen de la vida granadina del pasado, 3 o 4 notas sintéticas que pueden instalarse en alcobas o sitios más recogidos de las salas del pabellón. Una alcoba destinada a la vida y civilización árabes, a más del patio, en la que pudiera exponerse, por ejemplo, 2 docenas de ejemplares de cerámica granadina, desde la de Medina Elvira hasta algunos de Fajarauza del siglo pasado. Muestras de tejidos hechos en nuestra ciudad, en época musulmana y en la actual, etcétera. Otra alcoba o lugar destinado a una piadosa conmemoración de los Reyes Católicos, a base, por ejemplo, de un buen crucifijo de la época y la reproducción de las estatuas de madera de la Capilla Real. Otra salita o local que fuera como una pequeña capilla o sacristía granadina de los siglos XVII al XVIII, en el que el ambiente apropiado, como los anteriores, podrían exponerse 4 o 5 imágenes ejemplares del movimiento escultórico de Granada en esa época. Finalmente, también podría reproducirse en el interior de una cueva de Guadix para dar idea de un aspecto popular, moderno, no desprovisto de arte. Como vemos, no solamente es el trazado arquitectónico del pabellón, sino también de sus propios contenidos, aunque sea partiendo de unas peticiones muy específicas y que se ve clarísimamente la mano de Gallego Burín a través del Patronato Nacional de Turismo, pero también es un profundo conocimiento que ya ha adquirido no solamente de la ciudad, sino de toda la provincia, y de esos, ya digo, invariables castizos que son promocionables. En esto entramos también en una situación que tiene mucho que ver con la institución libre de enseñanza y con esa forma de refrescar la tradición, pero modernizándola, limpiándolo de caspa, como diría Josep Pons, limpiar y sacar y extractar lo mejor de nuestras tradiciones para que sea presentable en el exterior, y sobre todo a partir de ahí se pueda crear, pero sin hacer imitaciones, sin hacer pastiches, sino evolucionando dentro de nuestras propias tradiciones. Todo esto se pensó, lo dejó por escrito Torres Balbás, pero por desgracia no llegó a tan buen término. El pabellón se acaba por fin hacia finales del año 29, la exposición duraría unos meses más durante el año 30, pero se inaugura por los Reyes de España, pero sin relleno, prácticamente. Se tardará un mes más en darle contenido, y finalmente será prácticamente la representación del Museo de Bellas Artes, sobre todo de escultura religiosa barroca, lo que llenará en gran medida el espacio,
y también entrarán en juego un elemento que es interesante destacar aquí, que son las manufacturas contemporáneas de los años 20 de las empresas artesanales e industriales que habían ido apareciendo y que en 1924, después de haber hecho una gran feria de muestras, había espoleado la idea de que si Sevilla había tenido la exposición iberoamericana, la exposición universal en Barcelona, en el año 32, 33 o 34 se pudiera producir la exposición hispanoafricana en Granada. Precisamente está lanzado con eso y hay esa idea de seguir proyectando a nuestros incipientes artesanos e industriales que había en la ciudad. Por tanto, bueno, el proyecto se quedó un poco a media y finalmente el pabellón, pues por desgracia, no se ha mantenido porque tuvo un incendio y desapareció. El otro proyecto del que quiero comentar es, bueno, estamos en la calle Oficios, cuando acaba precisamente la madraza, comenzaba el edificio del Colegio de San Fernando y, como vemos, lo que hace es que quiebra la calle. Con lo cual, si proyectáramos esa acera hacia la adelante, hacia la Gran Vía, lo que nos encontraríamos es que prácticamente no hay espacio para poder pasar. Se había convertido en un saco, ¿no? En un espacio que no se podía deambular, y en el año 22 se decide la demolición del edificio. Granada Gráfica publica este artículo, en el que ya también recomienda que algunos de los elementos pues, que se conserven para reintegrarse de alguna forma en una reconstrucción del edificio o en otros posteriores. En 1928-29 se produce también el desmontaje de la tribuna, del coro de la Catedral de Granada y del trascoro. Y aunque no es un proyecto de Torres Balbás, como Torres Balbás ya es arquitecto de la sexta zona, cae bajo su vigilancia y se aprovecha en buena medida para hacer una crítica a Torres Balbás. Va a ser como la primera crítica que la ciudad le va a realizar a su obra y como un pequeño aviso de lo que puede ir pasando en el futuro. Esto, que finalmente no va a pasar a más, porque el altar del trascoro se va a trasladar a una capilla, ahora es la capilla de la Virgen de las Angustias de la Catedral, en aquel momento era del Sagrado Corazón, y va a hacer que venga desde la Real Academia Teodoro Anasagasti, y Anasagasti, cuando ve el resultado, pues va a decir, bueno, una solución intermedia, ¿no? Que él no lo hubiera quitado, pero ya que está quitado, el esplendor que ha cogido la catedral tampoco lo habría puesto. Es esa solución salomónica que aparece, pero sirve para que esas cajas se queden un poco amortiguadas, tanto al arquitecto que estaba encargado de la obra como esa parte que se le escurría de crítica al propio Torres Balbás. La cuestión está que Anasagasti, que estaba dentro de la mecánica de la conservación de la Capilla Real y de la Catedral, va a desaparecer en favor de Torres Balbás, y Torres Balbás recogerá en el año 29 el testigo del edificio de esta forma. Como vemos, el edificio se ha enderezado completamente. Bueno, el edificio se ha demolido, no queda nada más que estar empalizada y estos pocos muros. Lo que se ha hecho ha sido enderezarlo para la salida de la calle Oficios, tal y conforme la conocemos en la actualidad, salida directa a la Gran Vía. Pero no va a actuar en él hasta el año 33. En ese instante, cuando se ve que comienzan las obras, volverá a haber críticas y sobre todo habrá bastantes opiniones de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y Torres Balbás se ve obligado a salir a prensa y escribe un artículo en el que vuelve a sentar cuáles son las bases que le llevan a trabajar de esa manera y no de otra, y cómo va a tener siempre el cuidado en el que algunas de las recomendaciones que se le están haciendo con antelación ya están previstas en el propio proyecto y prácticamente no es necesario, ¿no? Esto se publica el 31 de enero del 34.
bajo el epígrafe del titular de lo que dice el arquitecto de las obras. Algo menos de 20 años hace que se derribó el Colegio de San Fernando, pintoresco edificio del siglo XVIII, situado a levante de la sacristía de la Capilla Real, que ocultaba el exterior de esta y parte del de la cabecera de la catedral, lo que se puso de manifiesto al abrir la Gran Vía de Colón, ya que anteriormente la angostura de las calles que se extendían por esta parte de la ciudad y las construcciones adosadas no permitían perspectiva alguna sobre esos monumentos religiosos. El antiguo Colegio de San Fernando albergaba a los sacristanes y guardianes de la Capilla Real, utilizándose también como almacén. Tras el derribo, permaneció su solar emplazado en uno de los sitios más céntricos de Granada, lleno de escombros, cerrado por viejas vallas de madera, como vergonzoso testimonio de apatía y abandono. El sacristán, ya que alguien había de quedarse vigilando permanentemente los tesoros artísticos e históricos de la Fundación Regia, hubo de alojarse en unos desvanes situados sobre la sacristía, con la amenaza constante de que una instalación defectuosa de fluido eléctrico, el fuego producido al prenderse el hollín de una chimenea o la deficientísima ecuación del agua residuales produjeran daños considerables al viejo y monumental edificio, o una catástrofe irreparable que terminase con sus tesoros. Tal situación duró más de 10 años. El problema planteábase para nosotros al finalizar el año 29, fecha en la que nos hicimos cargo de la obra, en los siguientes términos. Urbanización del solar inmediato a la sacristía de la Capilla Real, el situado entre este y la Gran Vía, propiedad de la catedral. Fue urbanizado por nosotros en 1930. Desalojo urgente, eso se refiere a este espacio. Desalojo urgente de la vivienda situada sobre la sacristía, construcción de una vivienda en el sitio próximo al tesoro y desde la cual fuera fácil ejercer una vigilancia eficaz y continua. Estudiado detenidamente el problema, creímos que su mejor solución consistía en construir la vivienda pegada a la sacristía y dando frente a la Gran Vía. Al empezar a desarrollar nuestro proyecto en tal sentido, pudimos seguir dos caminos. Proyectar una construcción monumental de estilo más o menos gótico, tratando de enriquecer, lo pone él mismo entre comillas, el conjunto artístico de la cabecera de la Catedral y Capilla Real, o dibujar una edificación discreta, de tipo popular y pintoresco, como lo del derruido colegio sin pretensión alguna de monumentalidad. Las escasísimas personas que nos hayan hecho el honor de seguir la labor modesta y oscura, pero tenaz e ininterrumpida de nuestra actuación en la reparación de los monumentos antiguos, no dudarían seguramente de que íbamos a seguir el segundo camino. No por un acto caprichoso, sino por conocimiento y experiencia, contrastado en una vida ya más que mediada. Nuestra actitud en la reparación de los monumentos antiguos ha sido siempre de máximo respeto, procurando que la personalidad propia quedase totalmente borrada. La actitud contraria que respetamos puede, como es lógico, defenderse en nombre de la creación artística, pero cuando se nos llevó a la Capilla Real teníamos ya un historial teórico y práctico en estos problemas y no pudo haber error sobre la actitud que íbamos a adoptar. No trataríamos de inmortalizarnos con la pretensión de dejar nuestro nombre al lado de los Egas y Siloé, sino a intentar realzar y poner más en evidencia la obra de estos, esfumando la propia. Yo creo que todo el trabajo de modestia y de exponerse al servicio, tanto él como su arquitectura, para un funcionamiento decoroso del problema, está clarísimo. Pero aun decidido a levantar una construcción monumental, jamás hubiéramos pensado en hacerla gótica, armonizando con el estilo de la Capilla Real, por creer que los pastiches de uno pretérito y bien lejano y del ambiente espiritual de nuestro tiempo son los más opuestos a una obra de arte. Claro que tampoco tuvimos en cuenta al redactar nuestro proyecto el que fuera grande el importe de la obra a realizar. Ya no la funcionalidad, también es la economía. Antes lo hablabais vosotros, ¿no? La penuria económica que siempre asola en estas cuestiones y que él es consciente y por tanto debe de realizar un proyecto no fantasioso sino realizable. Como funcionario del Estado, siempre creímos que nuestro deber consistía en conseguir en la obra la máxima economía sin mengua de sus calidades de todo género.
y que la adhesión entusiasta a las bellezas incomparables de una ciudad no nos imponía el criterio ramplón de que lo conveniente para ella era aumentar el gasto de la administración central en su solar, todo lo posible y de cualquier manera. La casa de los sacristanes que actualmente se levanta no ocultará ningún elemento decorativo del testero de la sacristía de la Real Capilla. Esto es una de las críticas importantes que se le hacen, que es que creen que el edificio va a tapar las vistas. Aquí no se ve muy bien, esta es la casa, pero detrás se ven por detrás perfectamente todas las cresterías porque no tapa absolutamente nada sus volúmenes. Desde la Gran Vía, punto de vista bien cercano, se verán todas las cresterías y pináculos y quedarán ocultas, en cambio, las feas medianerías de la casa de los sacristanes de la catedral. Lamentamos, finalmente, que las ideas caminen tan despacio para algunas gentes que aún haya quien defienda la conveniencia de aislar la catedral. Lo que estuvo muy de moda hace 80 años en Francia y Alemania, y hoy es cosa totalmente desechada. Esta es otra de las críticas, que era ir limpiando de edificios alrededor para dejarla la catedral completamente exenta. Los grandes templos medievales no se construyen para verse aislados, sino para gozarse en muy diversos aspectos parciales a través de calles estrechas y tortuosas. Una catedral no es solamente el templo destinado al culto. En torno a él se levantaron capillas, claustros, salas capitulares, casas de cabildo, etc. Aislada, una iglesia pierde tamaño, puesto que es siempre consecuencia de una relación. Un vasto espacio libre alrededor la achica, y si se le ve parcialmente a la par de construcciones humildes situadas a su pie que le sirven de referencia, se engrandece por contraste con esta. Pronto hará un siglo en que Montalembert escribió: el aislamiento absoluto es fatal a los grandes templos. No se debe hacer el vacío alrededor de nuestras catedrales, con lo que se ahogarían las magníficas dimensiones que recibieron de sus autores. No se hicieron para el desierto como las pirámides de Egipto, sino para dominar un amontonamiento de casas y de estrellas calles en nuestras antiguas ciudades. Aquí es muy importante también la cuestión ya no del pintoresquismo, sino del paisajismo urbano, del urbanismo y la relación de los edificios que hacen referencia en el casco urbano y que tienen su proyección y que tienen su búsqueda de ángulos y de perspectivas. La Comisión de Monumentos Históricos de Francia rechaza sistemáticamente los proyectos que tienden a destruir las construcciones que rodean la masa de un monumento, protegiendo sus inmediaciones y no dejando percibir más que parcialmente los innumerables detalles y matices de su decoración. La humilde casa de los sacristanes, que actualmente se construye aprovechando algunos elementos conservados del Colegio de San Fernando, con sus reducidas proporciones, creemos contribuirá por contraste a subrayar el efecto de grandiosidad, fortaleza y magnificencia de la girola trazada por el gran Siloé, y urbanizar este lugar céntrico de Granada que encontramos en 1929 lleno de escombros y de vallas y muros ruinosos. Si ahora nos acercáramos, pues antes de llegar a la verja, es decir, por dentro, veríamos que efectivamente lo que está haciendo es un paso intermedio, una especie de bisagra entre el urbanismo moderno en esa época, de la Gran Vía, y toda la transición de cresterías y diferentes niveles de tejados de la girola de la catedral, sus naves y demás, con lo que es un espacio de tránsito visual y además con una funcionalidad. Y otro elemento interesante es que reutiliza parte de esas piezas que se habían desmontado del edificio anterior, no haciendo un pastiche, sino integrándolas para su conservación. Es un trabajo realmente de nueva obra, muy poco conocido dentro del catálogo de Torres Balbás, pero que creo que es interesante por la significación que tiene espacialmente y por todo este contenido de principios teóricos que él ha ido desarrollando a través del conocimiento y de la investigación. Yo poca cosa más, bueno, sabemos todos que a partir del 34, con el desmonte del Cupulín, empiezan los malos ratos para Torres Balbás. Hay una cosa curiosa que en el 31, cuando coge la cátedra, es algo que se anuncia ya en la prensa granadina por algunos de los conocedores de la figura de Torres Balbás, en los que ya advierten, es que se nos va a ir
va a estar aquí un tiempo, pero se nos va a ir porque va a ser catedrático y ya eso se augura. Y no se fue, definitivamente no se fue. Estuvo trabajando desde Madrid para Granada y en Granada. Pero bueno, así llegó hasta el momento de la Guerra Civil, en donde ya, menos mal que no le pilló en Granada, y por lo menos eso le hizo que salvara la vida. Yo por mí no tengo más que decirle. Muchas gracias, José. Bueno, hemos transitado de la metodología de la restauración monumental científica, de la piedra, a la relación entre la flora y la arquitectura, la vegetación, hemos pasado por el agua de los pilares, o sea, y al final hemos hablado de una persona íntegra, un servidor público, responsable con su cargo y con su gestión, brillante analista de lo contemporáneo, pero también apasionado, estudioso de lo antiguo. Bueno, como siempre, abrimos un pequeño turno de palabras por si alguien quiere añadir algo o alguna curiosidad o preguntar. Sí, por allí. Hola, gracias a todos por la exposición, muy interesante. Y tenía una pregunta para el señor Casares. Esa tradición de granadina por el ciprés puede que estuviera influenciada también por los nazaríes, porque el ciprés hay culturas que se le considera como un árbol sagrado, o incluso en la antigua Roma también un árbol que se utilizaba también en las puertas de las casas. Puede que tuviera Torres Balbás esa influencia también con esa cultura nazarí. Bueno, efectivamente el ciprés es un árbol sagrado y los cipreses más viejos del mundo están ahora en Irán y bueno, y sigue siendo un árbol sagrado en el mundo islámico. Era una de las plantas que tenemos certeza que se cultivaban en Granada medieval, pero no solo en la Granada islámica. Es que los cipreses llegaron a Granada seguramente de las manos de los griegos o de los fenicios hace 2000 años y eran árboles tradicionales de nuestro panorama. Eran árboles tradicionales en los cultivos romanos. Dice Plinio que una plantación de cipreses puede costear la dote de una hija, porque los cipreses, que son imputrescibles, de ahí viene una cierta parte de toda la leyenda que tienen, cualquier cosita hecha con una cajita de madera de ciprés no se pudre, y entonces existía la leyenda de que cualquier cosa que se guardara dentro permanecía hacia la eternidad, y se hacían los ataúdes, por ejemplo, de ciprés. Bien, pues decía Plinio que con las estacas que se conseguían después de 20 años de tener una plantación de cipreses se podía pagar la dote de una hija. Es decir, que la tradición es mucho más antigua del mundo islámico. Hay una tradición que seguramente se empieza en el mundo islámico de tallar no solo cipreses, sino mirto y otras plantas. La topiaria, que de alguna manera se dignifica en el mundo romano, luego se va a trasladar al mundo islámico y sabemos por testimonios medievales que había pues figuras humanas talladas en Arrayán en algunos jardines. Y podemos seguir un poco toda esa trayectoria, incluso los grabados que hay de principios de la llegada de los cristianos, bueno, del siglo XVI, del siglo XVII, pero en el siglo XVII hay una interrupción de la documentación. Ya no hay grabados Granada ya no es tan interesante y todavía no se ha inventado la fotografía y todavía el gran tour no ha llegado aquí. Y hay un hueco documental en ese momento. Lo que sí que sabemos es que al siglo XIX empiezan a llegarnos los dibujos los grabados, los dibujos de Rusiñol desde finales del XIX, empiezan a mostrarnos una arquitectura de ciprés que se han convertido en la esencia de los jardines granadinos. No hay jardín granadino que se precie. Si uno mira el cuaderno de jardines de Rusiñol, Rusiñol vino a Granada, empezó a pintar jardines y ya no pintó otra cosa más en su vida. Ya se quedó encandilado con los jardines y siguió pintándolo durante toda su vida y empezó a pintar glorietas de cipreses y cipreses viejos por todas partes. Pero lo que quiero decir es que esa tradición del tallado y del ciprés como elemento jardinístico que llega al siglo XIX se termina perdiendo a principios del siglo XX. Porque esas arquitecturas de ciprés tienen una vida limitada. Si vais ahora a la Fundación Rodríguez Acosta, estaréis viendo que los cipreses están ya en un estado de decrepitud. No se pueden mantener más en ese estado. Y entonces, pues, la solución es o reponerlos
o lo que se hacía antiguamente, que era dejarlos crecer libremente. Entonces Granada empieza a llenarse de cipreses dejados crecer libremente a partir de esas arquitecturas de ciprés que han llegado al final de su vida útil. Y al mismo tiempo, los intelectuales granadinos empiezan a defender el ciprés como elemento identitario del jardín granadino frente al naranjo. Y en tiempos de Torres Balbás está en plena ebullición esa tradición. Si uno mira las fotografías de principios del siglo XX, de finales del XIX del Albaicín, se da cuenta de que apenas hay cipreses, hay que buscarlos con un candil. Y sin embargo ahora hace una foto desde el Peinador de la Reina o desde Lindaraja y lo que se encuentra es un bosque de cipreses enfrente de la Alhambra. Eso ha sido inducido y Torres Balbás está viviendo en ese momento. Y uno de los elementos que se emplean por la modernidad granadina, José María Rodríguez Acosta lo está haciendo para hacer sus paredes, son los cipreses. Y entonces pues es muy fácil que sume 2 y 2 son 4 y está buscando un elemento para reconstruir la pared perdida en Lindaraja, en Machuca, está buscando un elemento que se distinga de los elementos constructivos tradicionales, que no sea mineral, y encuentra esas paredes de ciprés que se están haciendo en la ciudad. Pues blanco es, la gallina lo pone. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Y por aquí. Hola, buenas tardes. Después de escuchar vuestras documentadas ponencias, bueno, pues llego a la conclusión, solo me corregís si estoy equivocado, de que Leopoldo Torres Balbás fue el gran restaurador de la Alhambra, el gran dignificador. Sin embargo, veo que no fue reconocido o que, digamos, imagino que sufrió muchas presiones porque la ciudad provinciana, la ciudad de Granada, de hace un siglo, no entendió sus técnicas innovadoras, muchas veces experimentales habéis dicho, y entonces al final tengo la sensación de que no fue premiado por su gran labor en la Alhambra. Entiendo que fue el gran salvador de la Alhambra, que conocemos hoy, y no solo no fue premiado, sino que al final acabó siendo destituido por motivos políticos, en fin, por ser leal a la República, le pilló en aquella época. Y viene ahora también un poco mi reflexión que quiero compartir con vosotros. Yo creo que ese reconocimiento todavía falta en Granada. Hace un momento hablabais de aquella exposición que vimos todos temporal, la cripta de Palacio Carlos V. ¿No creéis que debía haber una exposición permanente como a quien fue el gran salvador de la Alhambra, que todavía está pendiente ese reconocimiento? Bueno, yo mismo, aunque aquí podemos responder todos sin ningún problema. Efectivamente, yo creo que falta algo, ¿verdad? Falta alguna cosa que no... Creo que estas jornadas ya significan algo importante, pero creo que también es importante que se eduque a la ciudadanía sobre la figura de Torres Balbás. Por ejemplo, en la Escuela de Arquitectura apenas se habla de Torres Balbás. Una cosa curiosa, ¿no? La Escuela de Arquitectura, yo estudié aquí en Granada, y salvo el catedrático de restauración, Javier Gallego, que en alguna ocasión nos hablaba de él y nos mostraba algunos de sus artículos, poca cosa más. Entonces yo creo que eso es fundamental, que se haga ese reconocimiento, pero desde la propia docencia, desde la propia formación de los arquitectos, que aprendan a conocer cómo trabajaba y bueno, por supuesto la ciudadanía. Yo creo que sí, que debería haber un espacio permanente en la ciudad en la que se reconozca la figura de Torres Balbás. Es una cosa indiscutible. Yo ya comentaba al principio que... cuando salgo fuera y hablo a otros arquitectos, a otros alumnos de arquitectura o de másteres, ¿no?, sobre la figura de Torres Balbás, la desconocen por completo. Cuando es alguien fundamental para entender la restauración en España en el siglo XX, ¿no? Así que, pero vamos, comparto esa opinión de que faltaría hacer algo, tener que en la Alhambra hubiera un espacio dedicado permanentemente a la figura y al reconocimiento de Torres Balbás. Pocas cosas se van haciendo. Bueno, una placa conmemorativa, cosas de este tipo. Y sobre todo hay una labor importante que ha hecho el patronato de ir recopilando, en este caso, el archivo personal de Torres Balbás, que pueda estar a disposición de los investigadores. Pero bueno, una cosa es a nivel de investigación y otra cosa a nivel de difusión y que esté al alcance de todos. Sí, por aquí. María del Mar.
Bueno, yo también quería felicitar a esta magnífica mesa redonda con sus componentes, creo que nos han ilustrado y por mucho que se hable de Torres Balbás, que siempre es poco, se aprende, ¿no? Así que gracias de verdad por aceptar esta invitación, ¿no? Del Ateneo, de la Universidad de Granada y del Colegio de Arquitectos. Quiero comentar algo en relación a la pregunta precedente. Y, por ejemplo, mucha gente no sabe dónde. En Granada hay una calle, que es la calle Torres Balbás, que casi nadie sabe dónde está. Está en el Zaidín, es una especie de calle peatonal, como en Recodo. Y creo que Torres Balbás necesita otro espacio, otro lugar, sea en la Alhambra, sea en la ciudad. Y yo quisiera también, y creo que es muy interesante esta jornada, porque además es que hubo una intencionalidad, tanto en las conversaciones previas, en las reuniones previas con Macarena, con Miguel, que se ha tenido que ir, me ha pedido que lo disculpéis, y con Ricardo, de salir también del Torres Balbás de la Alhambra, porque el Torres Balbás de la Alhambra lo conocemos y todavía se puede seguir profundizando mucho más en él, pero bueno, él hizo una labor, como hemos visto aquí, innovadora, implicada en la ciudad. Hemos podido dar unas pinceladas, no todas. Fue arquitecto de zona y ese trabajo pues también está por hacer. O sea que yo creo que las generaciones actuales tienen un campo también para seguir profundizando. Fernando, que es de una generación pues más joven, lo ha hecho. Yo, por ejemplo, me encontré a un Torres Balbás. Mi interés principal fue hace ya muchísimos años en el modo en cómo él concebía el museo, ¿no? Fue el Museo de la Alhambra, en mi tesis doctoral sobre los museos. A mí me interesaba la figura de Torres Balbás como alguien, que como algo ha comentado también José Vallejo, se aproximaba a las instituciones de la cultura, que al fin y al cabo pues, son espacios complementarios, ¿no? a la labor que él había hecho en la Alhambra, pero que estuvieron ahí presentes. No hemos podido tener más ponencias porque nos hubiera encantado, quizás nos ha faltado un poco la parte correspondiente a la arqueología, ¿no? Quizás porque últimamente estoy leyendo las cartas de Gómez Moreno. Es interesantísima, ¿no? La tutela también que Torres Balbás tenía respecto a don Manuel Gómez Moreno y la consulta permanente que le hacía cualquier duda, cualquier cuestión que se le iba planteando, ¿no? Y luego también pues, las respuestas de Gómez Moreno. Ese trabajo está también por hacer. La mayor parte de las cartas de don Manuel Gómez Moreno están en el Instituto Gómez Moreno y no están accesibles a la consulta, ¿no? Desafortunadamente. Pero bueno, creo que se ha ido haciendo poco a poco esa recuperación, porque lo más importante es al final tener aquello que Torres Balbás ha quedado. Está, en fin, también la Escuela de Arquitectura conservará esa memoria de él como profesor, a través de sus muchos alumnos. Ricardo recordaba en la presentación de estas jornadas, ¿no? Cómo a través de la mirada de Rafael Moneo tú llegaste, ¿no? También a Torres Balbás, o incluso, pues bueno, yo tuve la fortuna de poder transmitirme la experiencia como alumno Fernando de Terán, ¿no? Que ahora desde su cargo en la Academia, de la Real Academia de San Fernando, pero él dice que ve la arquitectura del enfoque que Torres Balbás le dio, el urbanismo, ¿no? La parte del urbanismo en la que él tanto ha destacado. Bueno, simplemente era por decir que quizás Torres Balbás debe de estar presente mucho más y debemos de hacer esfuerzos todos desde las distintas instancias para que sea conocido por las generaciones presentes y las futuras. Y evidentemente en la Alhambra pues, es obvio que al ser el lugar de más visibilidad y de mayor relevancia, y también el que ocupó la labor de Torres Balbás junto con su labor como profesor, pero bueno, pues también porque a él le hubiera gustado seguir trabajando, no pudo. Por ejemplo, la relación con Hermenegildo Land, que también existió, que es muy interesante, su colaboración en la Alcazaba de Málaga, ¿no? Y esa relación y esa vinculación que tenía también Torres Balbás, algo habéis dicho,
sobre la labor del dibujo, ¿no? El dibujo, digo, porque los arquitectos dibujáis, ¿no? Y aunque Torres Balbás no era un buen dibujante, pero sí es verdad que encargó muchísimos dibujos de piezas de arquitectura, de elementos decorativos, sobre todo porque en ese momento la fotografía en color no existía y en la Alhambra se conservan muchísimos de los objetos y de los fragmentos de elementos arquitectónicos que, sobre todo a nivel de policromía, pues está. Es verdad que Manuel, voy dando un salto, Manuel Casares y José Tito habéis hecho una labor impresionante, ¿no? Sobre esa mirada de un Torres Balbás jardinero, un Torres Balbás que contribuye a esa idea del jardín granadino, ¿no? de la tradición granadina, pues mezclada también otras cosas, y no has podido entrar, obviamente, por tiempo, en todos los aspectos que habéis tratado en otras publicaciones sobre las especies, sobre el tema de las rosas, ¿no? que estaban tan de moda y su predilección por unas y otras en la parte de la rosaleda. Así que, bueno, muy satisfecha, ¿no? Yo, como directora de esta jornada, pues lo quería decir, ¿no? Daros las gracias por vuestra contribución y por vuestra aceptación también a esta tarde, que creo que todos hemos aprendido muchísimo. Muy bien, pues cerramos esta jornada. La próxima semana se cierran las jornadas con la proyección del documental La Alhambra en Juego, dirigido por José Sánchez Montes, en la Sala Valdelomar de la Biblioteca de Andalucía. Es el día 25 a las 7:30. Intervendrán además Ángel Isaac, Pedro Salmerón, José Tito y María del Mar Villafranca. Gracias a todos por su presencia y hasta el próximo día.